Bueno, listo. Entonces, digamos que el día de hoy, aquí podemos ver un poco lo que les explicaba la semana pasada frente a cómo iba a ser el proceso de bocetación de los tipos móviles, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, habíamos hablado de digamos, de establecer unos elementos básicos para esos bocetos, ¿no? Como una especie de parámetro esencial para poderlo bocetar. Y eso tenía que ver con las dimensiones. Entonces yo les comentaba que las dimensiones con las cuales íbamos a trabajar eran de 23 por 40 milímetros. Eso como aproximadamente 2 centímetros por 4. Dentro de esos 23 por 40 centímetros, ustedes empezaban a organizar lo que eran las líneas de composición, ¿cierto? Desde, digamos que este elemento que estamos viendo aquí era lo que nosotros decíamos que iba a ser como el tamaño del borrador en concreto. Entonces, digamos que este pequeño elemento era lo que iba a ser el borrador, ese gris que estoy como que organizando ahí. Y lo que iba a estar sobre él, pues iba a ser como los bocetos. Este es como el tamaño del borrador, aproximadamente. Como les dije, pues yo he trabajado anteriormente con ese tamaño para poder jugar con los caracteres. Ustedes pues podían desarrollarlo, bueno, tendrían que desarrollar los bocetos con ese formato aproximado y después ya ver de qué forma se empezaba a hacer el asunto del tallado con eso. Se establecía ese tamaño o ese formato de 23 por 40, donde ustedes tenían que tomar 1 centímetro tanto de la parte inferior hacia arriba como de la parte superior hacia abajo para establecer algunos elementos como la altura de X y la línea base, ¿no? Al borde extremo del borrador nosotros nos encontramos con el descendente y al borde superior con el ascendente. Entonces, esta pequeña retícula que nosotros empezamos a encontrarnos, ¿ya? Es la que nos va a permitir a nosotros crear el proceso de bocetación de todo el tipo móvil, ¿no? Como lo vemos en este ejemplo básico de acá abajo, ustedes también tenían que haber desarrollado para cada uno de estos caracteres que se les asignó, tenían que haber trabajado con unas pautas. Una tipografía palo seco, una tipografía serifada, una tipografía caligráfica, una tipografía experimental. No era necesario que se inventaran las letras con esas características, podían utilizar referentes, digamos, tipografías ya existentes, otros elementos visuales de referencia. Alguien por ahí veía que me había comentado que se podía utilizar elementos que hubiera visto en revistas, periódicos, etcétera. Claro que se pueden utilizar elementos de referencia de ese estilo, ¿ya? Ahora, por cada letra son mínimo 8 bocetos. Eso lleva a decir que se tenían que presentar 40 bocetos el día de hoy. De esos 40 bocetos, pues lo que yo hago de cada una de las letras es decirle, mire, usted va a trabajar, por ejemplo, aquí en el caso de la A, yo diría, vea, usted la A la va a hacer mayúscula experimental. ¿Por qué? Porque vemos que esa mayúscula experimental le va a permitir hacer un buen sello, le va a permitir a usted... Profe, una pregunta, qué pena interrumpirlo. Cuenta. Y los números, digamos, los números no tienen mayúsculas y minúsculas, ¿no? Yo lo que hice fue repetir el número que me tocó. Los números, la semana pasada yo les contaba y les explicaba que los números sí tienen mayúsculas y minúsculas. Lo que pasa Mm, es que nosotros estamos, digamos que dentro de lo que nosotros conocemos como los caracteres tradicionales, en los caracteres tradicionales los números funcionan como mayúsculas, entonces todos van de línea base hasta ascendente. Pero la semana pasada yo también les contaba y les mostraba como un referente, ¿no? Donde veíamos que los números también tienen unas características Profe, ascendente y descendente. Dime. disculpa una preguntita. No importa, digamos, si las tipografías todas las hayamos creado. ¿Todas las que? Todas las tipografías las hayamos creado. No, no hay ningún problema si ustedes las han creado. Digamos que no era necesario hacerlas idénticas a las que ya existen. Sí. Tampoco Gracias. era... Por mi parte, pues yo creé todas, ¿no? Ah, perfecto. Es como llegar y decir que todas serían como... Bueno, igual hay que revisar ya dentro de los bocetos, es ver cómo funcionan ellas y cómo han quedado desarrolladas, ¿no? Ah, bueno. Entonces, miren, por ejemplo, eh, digamos, como estaba preguntando ahorita
el compañero, entonces los numerales también tienen ascendentes y descendentes. No es algo que uno llegue y diga que solamente funciona en los números de caja alta. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer aquí un pequeño ejemplo muy rápido. Si yo veo los números tienen unas características, ¿no? Digamos que aquí vemos este ejemplo de esta Jensen. Digamos que ahí todos están funcionando en caja alta. Vamos a ver si este me da las características de OpenType, de estilo antiguo proporcional. Entonces, miren, aquí podemos notar que los números o los numerales también manejan de cierta forma unas características de ascendente y descendente. No es muy característico. Digamos que estos numerales se conocen como los caracteres antiguos proporcionales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren, si nosotros nos damos cuenta, todos estos que están aquí a la parte izquierda van de línea base hacia ascendente, pero estos que vemos a la derecha van, por ejemplo, de línea base a altura de X, algunos van a ascendente y otros tienen descendente. ¿Ya? Entonces, ese ejemplo, pues es interesante tenerlo como en cuenta para poder llegar y organizar un poco la idea sobre esto. Igual los que no hayan trabajado como con números en ascendentes y descendentes, pues ahorita en la revisión de los bocetos podemos llegar y establecer como unas pautas para ver qué se hace con eso. Bueno, digamos que en esta parte ustedes ya tienen lo que viene siendo los números en sí. ¿Ya? Voy a tomar este de aquí y lo voy a duplicar para explicarles un asunto. El asunto que les quiero explicar es de cómo funciona ya el tipo móvil a la hora de ser desarrollado, porque es como una de las características que ustedes tienen que tener en cuenta. No sé si la mayoría de ustedes ha conseguido o tiene en sí el material de estos borradores de goma. Si no lo han conseguido, pues entonces igual lo pueden conseguir. O si no, pues pueden utilizar otro tipo de materiales que les ayuden a hacer el desarrollo de ese experimento, de este ejercicio como tal, ¿no? Bueno, entonces, una de las características primordiales de los tipos móviles y de lo que pasaba con los tipógrafos en la época es que los tipos móviles funcionan a manera de espejo. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo tengo esta disposición aquí, las letras al momento que se van a hacer en el borrador tienen que funcionar reflejadas, ¿no? Entonces, miren aquí, por ejemplo, la letra A en su mayúscula, pues no ofrece muchas complicaciones, digamos, la experimental es simétrica, entonces no tiene problema. La serifada, pues sí se nota que el trazo más grueso cambió de posición. En la A palo seco no hay un cambio evidente. Digamos que el cambio más radical se nota en la A caligráfica, por toda la inclinación del trazo y demás. Pero miren que en las mayúsculas se nota mucho más. Por ejemplo, en este caso de la A minúscula experimental, pues empieza a tomar una forma como un número 6. La A caligráfica se nota mucho más y efectivamente, tanto la palo seco como la serifada ya representan un modelo bastante distinto. Digamos, se cambia completamente la forma del carácter. ¿Por qué se hace esto? Digamos que los tipos móviles tienen una característica primordial y es que para poderlos fundir y poderlos tallar y poder sacar las muestras, se tenían que dibujar al contrario. ¿Ya? Este era como un reto bastante interesante. Además que es un reto a la hora de que las personas que trabajan con tipos móviles pueden hacer las composiciones de los bloques de texto. ¿Por qué? Porque ellos tienen que componer viendo las letras completamente al revés y en vez de funcionar como nosotros que escribimos de izquierda a derecha, ellos componen de derecha a izquierda con las letras al contrario. Entonces es una característica bien curiosa que tienen que tenerlo ustedes en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes esos bocetos que tienen o ese boceto que quede asignado para cada letra en concreto, ustedes van a tener que dibujarlo en el borrador de, en una forma de espejo, o sea, al contrario.
Ahora, algunas recomendaciones. Por ejemplo, cuando ustedes ven estos caracteres, ¿cuál creen que va a ser el más fácil de hacer? Digamos, entre la experimental, la caligráfica, la palo seco y la serifada. ¿Cuál sería la más fácil? La El palo seco. experimental. La Experimental. experimental. Ajá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque miren que la experimental tiene unos trazos bastante gruesos y bastante fuertes, ¿no? La palo seco también va a ser fácil porque no tiene tantos detalles. Ahora, si yo les digo o le digo a alguien, venga, usted tiene que hacerme esa caligráfica que está ahí, imagínense el nivel de sufrimiento que va a pasar, ¿no? Porque son unos trazos súper finos, tiene un nivel de contraste demasiado elevado y pues para hacer un sello artesanal va a ser muy tenso, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también los vamos a ver ahora que pasemos a la parte de la revisión de los bocetos, porque a cada uno le voy a decir, mire, este está interesante, este está chévere, este se puede desarrollar, este no, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues de esa forma es que nosotros vamos a poder llegar y trabajar en lo que se necesita hacer. ¿Listo? Entonces, miren, esta pequeña explicación, porque digamos es muy, muy, muy básica, es para poder trabajar y para que ustedes entiendan cómo tienen que hacer esta siguiente fase. Ahora, de aquí ya viene la pericia y el nivel de dominio de ustedes como diseñadores para hacer el ejercicio. ¿Por qué? Si ustedes tienen los borradores, es muy fácil trabajar con bisturí, ¿cierto? Con X-Acto o con bisturí para hacer el tallado de esos borradores como tal. Si no tienen bisturí o X-Acto, entonces ahí ya empieza a volverse un poco más complicado el asunto, ¿ya? Ahora, cuando otro piense en hacer el desarrollo en otro tipo de materiales, pues se dará cuenta que el bisturí o el X-Acto no le funciona, digamos, utilizará tijeras, utilizará otro tipo de recursos. En este caso, pues como yo les decía, yo siempre he trabajado este ejercicio con bisturí, siempre lo he tratado de desarrollar con bisturí punta de lanza, porque esa característica de ese bisturí permite generar un poco, digamos, generar unos detalles un poco más marcados. Que igual ya iremos viendo cómo se hace esto. Entonces, miren, la parte ahora, está el perro del vecino poseído. La parte interesante ahora es de cómo ustedes van a hacer y van a empezar a trabajar con esos materiales. La mayoría pudieron conseguir los borradores o tienen los borradores a disposición o alguno tuvo algún complique con ese asunto. Recuerden que por lo menos cada uno de ustedes tiene que tener 5 borradores, ¿ya? No es recomendable que entrada empiecen a tallar sin antes entender un poco el ejercicio y poder desarrollar bien sus bocetos. Ya después de que eso esté súper claro, ya empezarán a explorar con el material y empezarán a hacer el tallado, porque en casos anteriores sí ha pasado que algunos estudiantes como que arrancan súper motivados a tallar, pero como no se tiene bien claro el boceto y lo demás, terminan haciéndose un desastre con el material y desperdiciando materiales que en estos momentos de la historia en la que estamos no es algo chévere como estar desperdiciando material. ¿Listo? Entonces, la mayoría pudieron conseguir sus materiales para trabajar o los que no han podido conseguir los borradores, ¿qué tipo de opción o alternativa han encontrado? Bueno, María Virginia, pues en este caso tú puedes trabajar 4 en ese asunto y ver cómo utilizas un material extra, adicional o provisional que puedas conseguir en tu casa para poderlo hacer, ¿no? Igual, cuando ustedes ya tengan los borradores, vamos a hacer un ejercicio de entintado. Y cuando se hace ese ejercicio de entintado, después les explico un truquito que se hace con Photoshop para poder compartir esos archivos entre todos y hacer la composición tipográfica. Emilio dice que sí consiguió todos los migas de pan, perfecto. Lo que va a pasar con el icopor, Laura, es que se tiene que probar un poco cuáles son los niveles de detalle que te puede dar. Digamos, el icopor tiene unas características y es de que puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Todo depende de la pericia con la que puedas trabajar. Además que el tamaño, al ser tan pequeño con el icopor, puede generarte algunos problemas con los detalles. Digamos que en tu caso, con ese icopor, lo que se podría hacer es trabajar a una escala mayor para poder trabajar mejor los detalles, Laura.
Entonces, digamos que ya no se trabajaría a un 40 por 23, sino que se podría trabajar a un 46 por 80, o sea, el doble del tamaño, para poder generar mejores detalles. Por ahí la mayoría tienen, digamos, esos de nata los cuadrados y tiene el tamaño que funciona. Lo que pasa es que esos de nata cuadrados son como grumosos. Entonces, al momento que uno los corta, empiezan a botar o empiezan a soltar como ese material, o sea, como esos grumitos del borrador. Entonces, habría que verlo cómo se trabaja con ellos, que hay que ser como muy cuidadosos con los de nata, porque tienden a desarmarse muy fácil. Sí, esos tienen como el mismo tamaño, sino que el grosor es menor, pero sí el material es como el asunto. Ok, bien. Ok. Bueno, igual ustedes ahí imagínense, ya hay como un dato de alguien que les puede conseguir acá los borradores en papelería y poder ver el asunto. Ahí ya van cuadrando. Por eso es que les digo que es importante. Ahora, como manera de recomendación, les vuelvo a dejar el número del WhatsApp para poderlos agregar eh, como al grupo donde está y poder dejar esa información. ¿No? Eso es mucho más práctico. Bueno, entonces, sin más preámbulos, chicos, la cuestión ahora es de empezar a hacer la revisión de los bocetos. Lo voy a hacer por el orden de llegada que vayan apareciendo en mi bandeja de entrada. ¿Listo? Entonces, como les dije, va a ser una cuestión bien, bien densa porque tengo que empezar a responder uno por uno y ir haciendo recomendaciones específicas uno por uno a través de ese medio. ¿Listo? Entonces, por aquí, por así decirlo, voy aquí a pausar la grabación. Ya les expliqué un poco de qué iba un poco el ejercicio para que lo tengan claro y ya de lleno me dedico a responder todos los correos para asesorarlos.